¿Querés comenzar un grupo de alabanza de cero o necesitas un nuevo comienzo para tu grupo de alabanza? Entonces quédate con nosotros que vamos a estar hablando de este tema. Líderes, hay una palabra que necesitamos recordar, que necesitamos meditar, y es la palabra paciencia. Paciencia. Nada va a salir de un día para el otro. Formar y encontrar músicos adoradores no es como hacer pan al horno. Se necesita de tiempo, se necesita de trabajo, se necesita de perseverancia, constancia y de mucha oración. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días, Agus. Qué bueno poder estar conectado con vos. Bueno, ya con toda esta comunidad que es algo inmenso, una cosa increíble. Me escriben de diferentes países, me mandan videitos escuchándonos. Algunos me hacen preguntas, ¿sí? Yo les animo a que nos sigan en las redes sociales. Tienen más preguntas para hacernos. Acá les dejo nuestro Instagram. Hacemos mucho contenido para grupos de alabanza, líderes, pastores. Pero una de las secciones favoritas de los que escuchan este podcast es el famoso Buen Día. Buen día, músicos adoradores. Hay que ver si Gabriel está inspirado hoy. ¿Estás inspirado hoy? Venimos con... Ya te veo buscando ahí. No sé qué estás buscando. Gabriel, es toda tuya. A ver, contanos. No, te voy a dar vuelta la jugada. Sabés que ahora viajo y bueno, acabo de venir de Suecia y ahora ya no es buen día, músicos adoradores o buenos días, Gabriel. Ahora, buenos días, ¿cuándo viene Agustín? Y a donde voy preguntan por vos, así que ya el buenos días, músicos adoradores, ahora ya se convirtió en que gracias a este podcast y todos los recursos que estás haciendo, la gente te quiere conocer no solamente por las redes sociales, sino en persona. Y bueno, para mí es un orgullo y me siento privilegiado de poder estar conectado con vos, Agus, de en cierta manera decir que comenzamos juntos algo hace muchos años por allá en Buenos Aires y ver cómo creciste ahora. Así que buenos días, Agus, buenos días, músicos adoradores, y buenos días también a todos aquellos que solo critican, que no leen, que no estudian, que no se preparan, pero están listos con sus redes sociales para criticar simplemente porque tienen ganas de comentar algo. Pero también a ustedes los amamos y todo lo que hacemos, incluso los buenos días y los chistes, es para poder presentarles algunas herramientas, algunos recursos para crecer. Así que ahí vamos. Es un problema cuando las personas comentan un video sin entender el contexto, ¿no? Porque todo fuera del contexto es un problema. Incluso cuando estamos enseñando algo doctrinal o algo teológico, algo fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Y muchas personas, no voy a decir que son la mayoría, pero a veces uno se queda también con el gustito amargo de los comentarios negativos, ¿no? Aunque sean 2 o 3. Hay personas que sacan de contexto lo que hablamos. Y es por eso que si te quedas a escuchar todo el podcast, vas a aprender cosas, vas a escuchar cosas. Y nosotros también vamos a aprender de vos en los comentarios. De hecho, sí, de paso... Quiero decir que ni Gabriel ni yo nos enojamos cuando alguien comenta y no está de acuerdo con lo que estamos enseñando. Pero una cosa es comentar tu punto de vista y otra cosa es atacar, ¿no? Me han dicho cosas como, no, este muchacho no tiene al Espíritu Santo, este muchacho está robando. O sea, estoy explicando, Gabriel, los 4 requisitos de un músico adorador y gente comentando con billetes, ¿no? Este viene a robar. Y digo, ¿qué tiene que ver robar con estar enseñando los requisitos en un ministerio de alabanza de oración? Pero bueno, estoy de acuerdo con Gabriel, le decimos buen día. ¿Sí o no, Gabriel? Buen día, porque el buen día es desearles lo mejor, el buen día es
nació con el corazón de poder, no sé, un poco proyectar lo que fue en mi casa, que cuando te despertabas y ibas directo a la cocina a decirle a tu mamá, che, tengo hambre, o algo así, buenos días, como diciendo, no soy tu sirvienta, ¿no? Soy tu mamá. Y eso es algo importante en el ministerio, que antes de todas las necesidades que hay, necesitas que alguien prenda el sonido, necesitas que alguien ponga la letra en las pantallas, que toque un instrumento, que canten, el poder reconocer las amistades, el trabajo en equipo, eso da una dinámica muy diferente. Entonces por eso arrancamos con el buenos días, y a algunos hasta les cuesta comentar cuando empieza la conversación con un buenos días, porque este empezó tan bien que ¿cómo hago para atacarlo? Es que hay verdades que necesitan ser dichas. Hay verdades que necesitan ser tratadas con amor, ¿no? Y a mí me da gracia, por ejemplo, el video que puse la semana pasada acerca de los guitarristas que suben el amplificador. No, tienen el amplificador en un volumen y el ingeniero le dice, pero no lo muevas de ahí, y empieza la alabanza y ¡pam! Y le suben el volumen. No tenés una idea de cuántos guitarristas me comentan diciendo yo soy ese, yo soy ese, yo soy ese. Y justamente nosotros lo estamos mostrando. El título del video claramente es no hagas esto, pero los guitarristas reconocen yo soy ese. De alguna manera yo espero que algún guitarrista recapacite en el buen sentido, no es criticarlos ni nada, pero que recapacite en el sentido de entender que la imagen completa es más importante que el individuo, ¿no? Y yo entiendo que a veces el músico no se escucha, a veces el músico tiene problemas para, digamos, saber lo que está tocando en el momento, pero siempre es mejor ir juntos que ir solos, ¿no? Siempre es mejor, sí. Bueno, voy a tratar de negarme a mis gustos, a mis placeres, a cómo a mí me gustaría estar escuchando para que lo que estemos haciendo en grupo suene mejor, ¿no? A ver, creo que tenés por ahí hay algo de suspenso, una especie de efecto así de suspenso. Tirame uno de eso y te tiro el buenos días. Pensé que no estabas inspirado, pero por lo que veo lo estás. A ver, vamos. Buenos días, músicos adoradores, menos a todos aquellos que no abren su lista de canciones sabiendo que ya es la mitad de la semana y tienen que tocar el domingo y se están esperando hasta el sábado para recién ver y pedirle al Señor, ilumíname Señor, úsame Señor, y si no, recurren al famoso transpose y a la secuencia que siempre nos salvas. Lo tenía que decir, chao. Vos hace poco publicaste un video sobre el transpose, ¿no? Sí. ¿Cómo usas el transposed? ¿O cómo se debería usar el transposed? Creo que es una herramienta, como todo lo demás. Entonces, en mi caso, lo comencé a usar últimamente porque cuando me mandan la lista de canciones, nosotros usamos en la iglesia una aplicación que se llama Planning Center, mandan las canciones en la tonalidad que las vamos a tocar, que las vamos a cantar. Entonces vamos a decir, qué sé yo, de Gloria en Gloria, originalmente se grabó en si bemol y la mandan en sol, la mandan en fa, porque la va a cantar una chica en vez de un chico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tocas el audio, va a sonar en el tono original, pero después, cuando tengas que estar ya en la reunión, lo vas a tocar en otro tono. Entonces sería practicarla 2 veces, en si bemol y después en sol, en fa, lo que sea. Entonces lo que hago es que pongo la canción en el tono original, en si bemol, y transporto el teclado a la tonalidad que lo voy a tocar para poder ya practicarlo en este caso en sol o en fa. Y a veces lo que no me gusta es que en esta aplicación de Planning Center, cuando está linkeada con Multitracks, el equipo de técnico lo que hace es que transporta la canción a la tonalidad que le vamos a tocar, pero se distorsiona el audio y cambia toda la calidad de cómo suena. Ahora, en vez de sonar en si bemol, sí suena en sol, pero no me gusta en la calidad, ¿no? Entonces, por esa razón es que yo quiero escuchar el audio original, pero tocarlo, practicarlo en el tono que lo voy a tocar. Esa es la forma en como yo uso el transpose.
Buenísimo, es una clave secreta para los pianistas, un tip buenísimo acerca de por qué a veces tenemos herramientas, se usan mal, pero otras veces se usan bien, ¿no? Y se usan como para sumar y edificar a lo que estamos haciendo. Gabriel, ¿cómo fueron tus comienzos como líder de alabanza? Le estamos hablando a gente en este episodio que está comenzando un grupo de alabanza o gente que necesita un nuevo comienzo en su grupo de alabanza. Así que contanos un poquito tu experiencia sobre tus comienzos. Lo rico del ministerio es que nadie comienza dirigiendo. Primero comenzás siguiendo, aprendiendo. Entonces lo maravilloso del ministerio es poder tener a alguien como un modelo a quien seguir, de quien aprender, ¿no? Entonces, en mi caso, el primer ejemplo que yo tuve en casa fue mi papá. Y a través de mi papá comencé a aprender los principios de la alabanza y oración, también la música y también el cómo dirigir la alabanza. Mi papá tenía su estilo, tenía su forma y ahí aprendí mucho. Después me fui a estudiar, estuve en México, etc. Y a los 21 años, 22 años es cuando comencé a transicionar de verme como músico a verme como un líder de alabanza, que es algo totalmente diferente. El músico está interesado y preocupado por su parte, por su función, que eso es importante, aprender bien la canción, aprender bien lo que tenés que tocar, lo que tenés que cantar, pero no está interesado en el resto de la banda o del equipo o del ministerio. El líder de la alabanza es la persona que siempre pone a todos los demás primero y después él complementa. En otras palabras, si tenés un grupo de alabanza que son principiantes, no vas a darles una canción en fa sostenido. El líder de alabanza piensa en esos detalles. Va a subir la canción a solo, la va a bajar a fa, porque está pensando en el resto. Todos mis comienzos fueron observando, aprendiendo de todo lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, de los 13 años hasta los 21 años fue a estar como esponja, aprendiendo, absorbiendo de otro. Y a los 21 años nunca me esperé y nunca busqué estar al frente de una banda, dirigiendo una banda o dirigiendo la alabanza. Entonces, mis comienzos fueron eso, aprender, observar, aprender a hacer muchas preguntas, en tratar de conectar lo práctico con lo espiritual. ¿Cómo es ese balance entre lo práctico y lo espiritual? ¿Cómo hacer una lista de canciones? Cómo transicionar de una canción a otra. Entonces fue muchos años de aprendizaje. Y ya después vino la ejecución. Creo que el desafío más grande es trabajar en el liderazgo de uno, ¿no? Y trabajar en el carácter de uno, porque cuando uno dice, bueno, voy a empezar un ministerio, voy a agarrar este grupo de alabanza, uno muchas veces está pensando en lo que va a llegar a ser con ese grupo de alabanza, lo que vas a llegar a cumplir, cómo van a crecer, cómo vas a de alguna manera cumplir las expectativas que Dios tiene, o las expectativas que el pastor tiene, o las expectativas que vos tenés, o que los chicos tienen. Y cuando uno empieza a liderar, se empieza a dar cuenta que el liderazgo es un desafío de carácter también, es un desafío de personalidad, es un desafío espiritual, es un desafío de decisiones, es un desafío de relaciones. Entonces, con respecto a lo que estás diciendo, creo que el primer desafío que debe tener una persona al comenzar un ministerio es, bueno, va a ser un tiempo donde no solamente voy a trabajar con otros, voy a trabajar también en mi corazón, en mi liderazgo, ¿no? En mi servicio, en mi humildad. Porque ahora ya no se va a tratar solamente de mí, se va a tratar de servir a otros. Y creo, Gabriel, que es muy importante fundamentar el futuro del grupo de alabanza y del ministerio que nosotros estamos tomando en la palabra de Dios y no en la necesidad. Y te voy a dar un ejemplo de por qué estoy diciendo esto. Hace unas semanas me escribió un chico por Instagram
y me dice, Agustín, te quiero contar lo que me está pasando. Hace unos meses mi pastor me contactó porque quiso que empecemos a levantar un grupo de alabanza en la iglesia, ya que en los cultos solamente habían pistas y canciones por disco, no había músicos, y el pastor vio que alguien donó instrumentos a la iglesia. Y los instrumentos se empezaron a poner viejitos, empezaron a llenar de humedad, de polvo, y el pastor veía eso y como que le dio lástima y dijo, alguien debería estar usando estos instrumentos, alguien debería estar dirigiéndonos en la alabanza. Y el pastor dijo, ¿por qué en vez de no tener un track, un audio, un disco, una lista de Spotify que nos dirijan a alabanza, mejor tener músicos, tener líderes de alabanza, tener directores de alabanza? Así que el pastor me contactó, yo empecé a convocar músicos, levantamos un grupo de alabanza, teníamos músicos muy buenos, otros músicos que no eran tan buenos, personas que venían hace mucho a la iglesia, personas que hace poco se habían convertido. A los pocos meses el pastor se cansó y dijo, chau grupo de alabanza, los bajó a todos. ¿Por qué? Porque empezó a ver que había gente que no estaba preparada en diferentes áreas, había gente que sí estaba preparada musicalmente, pero no estaba preparada espiritualmente, había gente que sabía mucho de la Biblia, pero que la vivía poco, había gente que sabía muchísimo de adoración, de alabanza, pero no cantaba nada o no tocaba nada o no sabía ni lo más básico en la música. Entonces, este es un ejemplo de un ministerio que se levantó por una necesidad. Generalmente la necesidad mueve nuestras emociones, ¿no? Vemos una necesidad y de repente decimos, qué lindo sería tener un grupo de alabanza, ¿no? Y podemos caer en el error, aunque moverse por la necesidad no está mal, quiero aclarar eso, no está mal, pero no debe ser lo principal. Lo principal debe ser moverse de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, buscar la dirección del Espíritu Santo. Y nosotros, si estamos cumpliendo ese deseo, esa voluntad del Padre para nuestra vida, vamos a estar como consecuencia supliendo una necesidad. Entonces yo entiendo que el ministerio debe estar fundado en un propósito y debe estar fundado en los principios de la palabra de Dios. Y para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios y necesitamos buscar al Padre, necesitamos orar, necesitamos tener un espíritu enseñable. Gabriel, ahora que el líder sabe que debe fundamentarse en la palabra, el líder sabe que va a tener un desafío en su liderazgo, ¿cuáles deben ser los requisitos de una persona que quiere servir en el ministerio de adoración? Porque ahora el líder va a tener que salir a reclutar, a buscar personas para este ministerio. El modelo bíblico que hemos venido enseñando por años, y vos sos un ejemplo también que lo modelás muy bien, es el de 1 Samuel 16. He aquí, hemos hallado a un hijo de Isaí de Belén. Estamos en 1 Samuel 16, 18. Y lo primero que dijeron de David es, sabe tocar. Entonces, 4 columnas que siempre hablamos. La primera, en mi opinión, es la música. La segunda es el carácter. La tercera es el Espíritu Santo. Y la cuarta es ministerio. Lo primero que dijeron de David es, sabe tocar. Música. Es valiente, vigoroso, prudente en sus palabras, hombre de guerra. Carácter. Y al último dicen, y Jehová está con él. Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y ministerio es que David fue exitoso en cada lugar donde servía, no nada más en la música, con las ovejas como pastor, en el ejército como soldado o también como rey. En otras palabras, no se enamoró de la función, sino entendió que el ministerio es un lugar para servir y no ser servido. Entonces, dicho esto, Creo que son requisitos y son expectativas que cada músico, cada cantante debe tener, cada líder, de poder fortalecer el aspecto de la música, el carácter, la voz de Dios en nuestras vidas, el sello del Espíritu Santo y también el ministerio. De ahí
es que hoy en día en la iglesia donde nos estamos congregando y estamos apoyando en el área de la alabanza, tenemos un handbook, un manual para el músico, para el cantante. Y ese manual es un librito como de 10 hojas que tiene muchos requisitos. Y ahí sí se puede utilizar bien la palabra requisito. En otras palabras, si no cumplís con esta expectativa, no es que no puedes ser no puedes ser parte del grupo alabanza, es que en este momento no estás preparado para estar en la plataforma sirviendo a través de la música. Entonces hablamos de redes sociales, hablamos del carácter, de los hábitos, hablamos de la vestimenta, hablamos de los tatuajes, hablamos de muchísimas cosas personales, también hablamos de la honra a los pastores, hablamos del dinero y al músico, del diezmo, de la ofrenda. En este manual hablamos también de lo importante que es hablar el lenguaje de la música, que puedas tocar y seguir un metrónomo, que puedas entender cómo funciona toda la cuestión de la tecnología con las secuencias, cómo tocar sobre una secuencia, pero también que puedas tocar sin secuencia y sonar como si estuvieses con un metrónomo cuando son esos momentos espontáneos y hay que fluir. Entonces, para ello, un requisito es que puedan tocar por grados, que puedan tener la flexibilidad de que algo no agendado suene como si fuese parte del plan, lo que le llamamos el fluir, lo espontáneo, lo que esto, el aspecto de improvisar. Entonces, estos son requisitos. Para mí es fundamental porque en el ministerio de alabanza y oración, al final del día, el deseo es que la gente pueda tener un encuentro real con Dios a través de la canción. No estamos adorando la canción, no estamos adorando la música, estamos hablando de la función que tienen los músicos y los cantantes en el ministerio de la alabanza y oración. Entonces, si yo no estoy ayudando a la gente a tener un encuentro con Dios a través de la canción, estoy siendo de estorbo. Para ello, entonces necesito que el músico entienda esto y por eso ponemos requisitos, para que no estén distraídos en la plataforma y no distraigan a la gente. Estos requisitos no es una cuestión de jerarquía, estos requisitos no es una cuestión de hacer grupitos de favoritos y no favoritos, es una cuestión 100% meramente entender que la alabanza y oración es una bomba en el mundo espiritual. Y si no sabes utilizar bien esta herramienta, vas a lastimar a la gente y la vas a llevar a un lado almático, emocional y no algo espiritual profundo. Queremos que la gente sea sanada, liberada, que sus vidas sean transformadas. Para ello hay que entender todo este poder de la alabanza y oración. Entonces, estas 4 columnas, la música, el carácter, la obra del Espíritu Santo y el ministerio, están explayadas en estas 10 hojas de este handbook. El que va a ser miembro del grupo de alabanza, esta persona que desea involucrarse en el grupo de alabanza, lo lee, lo estudiamos juntos y al final tiene que firmar. Y si firma, está aceptando que se compromete a abrazar la visión de la iglesia y a caminar en el proceso de formación. Capaz que ahora no está, capaz que ahora está en el 40%, en el 60%, en el 80%, pero a caminar el proceso de formación para llegar al 100%, para poder cubrir todos estos requisitos. Entonces, ¿qué hacemos, Agus, con uno que no toca, que ahora no canta, cubriendo todos estos requisitos? Lo invitamos a que venga a los ensayos, a todas las reuniones de liderazgo. Y también le ofrecemos clases de música, talleres, cosas que hacemos en la iglesia, en el grupo de alabanza. ¿Para qué? Para formarlo y prepararlo. Al final del día, el ministerio, el corazón del ministerio no es que la gente fracase, sino es llevar al éxito a la persona. Pero una de las cosas cruciales del ministerio es que el ministerio no se adapta al nivel de la persona. La persona tiene que aprender y abrazar el desafío de salir de su zona de confort para poder llegar a la demanda de la visión del ministerio. Yo, escuchándote y escuchándome como un líder que recién está comenzando,
¿no? Y de repente escucha de un handbook, escucha de que hay que fundamentar el ministerio en la palabra de Dios, y mencionaste 1 de Samuel 16, 1 de Crónicas 15, 1 de Crónicas 25, son también buenos ejemplos acerca de músicos excelentes, preparados, idóneos, que profetizaban. Ahora, la realidad de muchos líderes puede llegar a ser otra, ¿no? Donde ven a su iglesia y dicen, bueno, voy a empezar un grupo de alabanza, y de repente no tengo a nadie que toque con metrónomo, no tengo a nadie que toque con click. De repente tengo un hermano que recién está comenzando a aprender un poquito de guitarra, un poquito de batería, y hay una necesidad. Y aunque el principal motor del ministerio no puede ser la necesidad, es importante responder a la necesidad, sí, pero no puede ser nuestro principal motor. Nuestro principal motor debe ser cumplir el propósito que Dios tiene a través de nosotros, cumplir el llamado que Dios tiene, obedecerle a Él, agradarle a Él. Algo que me gusta enseñar acerca de los requisitos es que no son una manera de juzgar a la gente, no son una manera de calificar a la gente, sino que son una manera de hacer entender a la gente que tiene que caminar por un proceso, ¿no? Entonces quizá la vara de disciplina, de excelencia o de calidad musical o de servicio en una iglesia sea diferente que en otra. ¿Por qué? Porque las necesidades son diferentes, las personas son diferentes. Quizá el tiempo que tiene la iglesia trabajando con cierto ministerio es diferente a otra iglesia que recién está comenzando. Pero yo siempre digo, no es lo mismo un músico que viene con una mentalidad que entiende cuáles son los requisitos y que está dispuesto a crecer, a un músico que viene con una mentalidad de no, yo no necesito crecer musicalmente, ¿no? Porque la circunstancia puede ser diferente según la iglesia, ¿no? Pero si sos un líder que recién comenzás y que de repente vas a construir el ministerio y no tenés músicos que tocan con clic, con secuencia, no tenés músicos que tocan con sonido y demás, pero tenés gente dispuesta a crecer, eso es una buena señal. Significa que tenés personas con las cuales podés comenzar a trabajar, personas que las cuales pueden comenzar a servir, siempre y cuando hayan entendido los requisitos y el proceso que conlleva poder cumplir esos requisitos, ¿no? ¿Qué palabras tenés para un líder que está en esta circunstancia, Gaby? Que recién comienza y dice, bueno, ya, me encantó lo del handbook, me encantó los requisitos de 1 Samuel 16, pero ahora tengo este desafío, ¿no? En lo práctico, un hermano que ahí está aprendiendo a cantar, otra hermana que sabe un par de acordes en el piano. ¿Cómo empezamos? Bueno, primero animar a este líder que si Dios te llamó, Dios no te va a abandonar en el camino, que el ministerio es de Dios, que vos y yo simplemente somos vasos de barro sirviendo. Así que descanses, que el Señor está con vos en el proceso y está en tu ministerio. Entonces, eso te va a ayudar a respirar, incluso en los momentos donde parece que no hay nada o que falta todo. De ahí estás en una época donde lo que más hay son recursos. Justamente estás escuchando este video, este podcast, estás viendo este video, estás escuchando este podcast. Antes no existía esto. Antes tenías que ir a una librería, tenías que ir a una biblioteca y buscar un libro, a ver si alguien había escrito, a ver si había, qué sé yo, en español material. Había mucho material en inglés, en otros idiomas, pero no había material en español. Hoy en día simplemente te pones en el celular, en la computadora y escribís recursos para la alabanza y oración y vas a ver un sinfín de opciones que tenés, de herramientas para estudiar de una manera sistemática, ordenada, gratuita y también paga si estás buscando un certificado, un diploma. Entonces, no hay excusas para decir no puedo avanzar, no puedo salir adelante, estoy totalmente estancado. Si deseas, si es el deseo de tu corazón, sacar este ministerio adelante, créeme que lo puedes hacer. Dios es el más interesado. Dios es el más interesado, por eso te llamo.
la iglesia está interesada en que puedas avanzar porque la iglesia no se quiere quedar estancada. Y número 3, estás en la mejor época ministerial en toda la existencia de la humanidad, donde hay recursos como nunca antes. Tenés la palabra de Dios en un sinfín de versiones, tenés recursos, tenés, por supuesto, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué más necesitas? Entonces, ¿qué sigue después de esto? Respirar, inspirarte, tener fe y comenzar a ponerle acción, un plan. Necesitas un plan. Decís, bueno, no sé por dónde comenzar. Esta es mi situación. Bueno, escribile a Agus, escribime a mí, escribinos por privado y explicanos tu situación. Una charla con Agus de media hora te puede cambiar el rumbo de los próximos 10 años en tu ministerio. ¿Pero por qué? Y bueno, porque él pasó ya por todo un proceso de formación. Entonces, animar a aquellos que nos están viendo y nos están escuchando a que nuevamente que no están solos y que sí se pueden hacer las cosas bien, que sí se pueden hacer las cosas con excelencia, que no tenés que fracasar en el ministerio, que el deseo y el corazón de Dios es que puedas avanzar, que tengas un ministerio exitoso. Así que entiendas que los músicos y todos los que están en tu equipo lo que quieren es poder sonar bien, que quieren adorar al Señor, que quieren expresar la grandeza de Dios. Si nos está viendo un pastor, si nos está escuchando un pastor, dice, yo no soy músico, yo no soy cantante y no sé qué hacer con el grupo de alabanza en mi iglesia. No es tu responsabilidad tener respuestas musicales ni ministeriales sobre la alabanza y oración. Lo que necesitas es buscar a la persona idónea para que invierta en tu equipo de alabanza. Y nuevamente quiero promover el ministerio de Agustín, el mío, y hay tantos otros, tantos recursos que hay donde en una hora, créeme, una hora, ya sea por Zoom o que vayamos a tu iglesia, una llamada por teléfono, una hora te puede dar herramientas prácticas para ayudarte a encaminar en un proceso de formación con tu equipo. Amén. Qué buenas palabras. Hablemos de compromiso, que es algo de lo que mucha gente me pregunta, líderes me escriben. Agustín, tengo un problema para fomentar el compromiso en mi equipo de alabanza. Mi respuesta muchas veces es, lo primero que necesitas revisar es tu comunicación. ¿Cómo está tu comunicación? Porque no podemos esperar compromiso del otro lado si no hay una buena comunicación. Vamos a lo práctico, por ejemplo. Todas las semanas estoy cambiando el horario y el día del ensayo. ¿Cómo puedo esperar que todos los músicos se comprometan a ir al ensayo, lleguen temprano, lleguen puntual? Si incluso hasta aviso a último momento me han mandado mensajes, screenshots de grupos de WhatsApp donde dicen, chicos, mañana a las 8 ensayamos. Como un día antes avisarme que mañana hay ensayo y toda la semana se cambian el ensayo. O el caso de las listas de canciones, ¿no? Donde esperamos que el músico se sepa las canciones, pero mando la lista de canciones a último momento, una hora antes del culto, un día antes del culto. Es imposible esperar compromiso del otro lado si no hay comunicación. Entonces, cuando estamos comenzando un grupo de alabanza o cuando necesitamos un nuevo comienzo en nuestro grupo de alabanza, es necesario mejorar nuestra comunicación, tener claramente el día de ensayo, el horario del ensayo, cuándo vamos a mandar las listas de canciones para que los músicos tengan el tiempo para practicar las canciones. Todo esto es muy importante y es clave para que del otro lado nosotros podamos ahora exigir compromiso y podamos decirle a los músicos, hey, ¿qué pasa que estás llegando tarde? ¿Qué pasa que no estás practicando las canciones? ¿Cómo enseñarle esto a los músicos, Gabriel? ¿Qué experiencia has tenido con la comunicación en tu liderazgo? Lo dijiste clarito. La falta de comunicación y la mala comunicación va a hacer que la gente se desilusione del ministerio y por ende no se quiera comprometer. En este handbook que estuve mencionando minutos atrás, ahí incluye el día que ensayamos y la hora. Entonces, desde el vamos, si la persona dice, en nuestro caso es los jueves a las 7 p.m.,
si no tiene disponible ese día o no puede adaptar su agenda a ese día, entonces ya está diciendo que no puede ser parte del Ministerio de Alabanza y Oración. Pero yo no puedo los jueves, puedo los viernes. Y bueno, nosotros tampoco no podemos tratar, es una iglesia donde hay más de 80 músicos y cantantes, buscar cuál es el día que a cada uno le funciona. Entonces ponemos un día, un horario, y ahí los demás tienen que ajustarse. Pero lo que sucede con los líderes que están constantemente cambiando, lo que vos decías de que no mandan la lista de canciones a tiempo, que inventan ensayos y todo ese tipo de cosas, lo que están en su mente pensando es que la gente está en su casa sentada esperando a ver cuándo me va a llamar porque no tengo nada que hacer. Mi vida gira 100% alrededor del ministerio de mi líder. Y ese es un error gravísimo. La gente trabaja, la gente tiene hijos, compromisos. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que la gente se va a adaptar a nuestras agendas? No hace sentido. Tenemos que tener un orden y tenemos que presentar una agenda, y de ahí con humildad es decirles, esperamos que los jueves y los domingos podamos contar con ustedes. Bueno, yo no puedo todos los jueves. Bueno, ¿qué jueves puedes? Puedo el primero y el último. Bueno, entonces puedes ministrar la primera semana y la última del mes, y uno va trabajando. Pero ese líder que comunica a último momento y inventa ensayo, inventa evento, inventa congresos, lo que sea, esperando que la gente va a responder, dice, no se compromete, la gente no se compromete. No es que no se comprometa, es que la gente tiene que vivir, tiene que pagar la luz, el agua, tiene que mantener a los hijos, a la familia. Entonces, seamos conscientes que no podemos esperar que la gente gire alrededor de nuestras agendas. Buenísimo, buenísimo. Y ahora quiero hablarles a los que son obsesivos con el orden, ¿no? Porque también está la gente que es obsesiva con el orden, es obsesiva con la comunicación. También hay que mencionar esto, a veces hay que ser flexibles. ¿Qué significa flexibles? ¿Que vas a ser desordenado, que no vas a comunicar? No, significa que a veces hay situaciones que te van a demandar un cambio a último momento. De repente viene un pastor invitado, pidió una canción a último momento. ¿Me voy a rebelar? Le voy a decir, no, pastor, yo esta canción no la toco porque no la pasó con tiempo. De repente el líder de alabanza se pone a cantar un espontáneo porque lo sintió en su corazón, en su espíritu, y yo soy el pianista y digo, esta no me la pasó con tiempo. ¿Me voy a rebelar? No. Nosotros no fomentamos la rebeldía desde este podcast, desde nuestro contenido. Ya tengo varios comentarios, Gabriel, diciendo esto fomenta la rebeldía. No, no fomentamos la rebeldía, fomentamos el orden, ¿ok? Fomentamos el fluir en orden, lo que enseñaba Pablo, el fluir de los dones del Espíritu Santo, pero en orden. Pablo decía, bueno, hay alguien que habla en lenguas, que haya alguien que traduzca, hay alguien que profeticen en orden, no profeticen todos a la misma vez, porque la gente se va a ir confundida, o sea, no va a entender lo que está pasando. Entonces, eso es lo que nosotros fomentamos. Fomentamos la comunicación, pero dentro de esa comunicación y ese orden, flexibilidad. Y la flexibilidad es un desafío en el liderazgo. ¿Por qué? Porque recién acabas de mencionar, yo tengo un grupo de alabanza de 80 personas, en Lake Point, por ejemplo, donde yo sirvo también, muchísimas personas sirviendo. Entonces, no se puede adaptar la agenda de todo el grupo de alabanza a una persona que no pueda asistir a un ensayo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy un líder de alabanza que tengo 2 o 3 músicos? Ahí es donde entra en juego la flexibilidad. O sea, yo necesito ser claro con el día de ensayo. Mira, el jueves a las 8 de la noche va a ser el día del ensayo, pero de repente tengo 3 músicos nada más en la iglesia. Y de los 3, 2 me dicen, no, pero ¿sabes qué? Que nosotros 2 pensamos que sería mejor el sábado a las 6 de la tarde. ¿Ustedes, chicos, pueden? ¿Yo me voy a poner como líder? No, el ensayo ya es el jueves a las 6 de la tarde porque ya lo dije, porque ya lo planeé. Bueno, sí, ahí es donde tenemos que ser flexibles. Se puede hacer el cambio, se puede charlar, se puede comunicar. Y si se puede hacer el cambio, bueno, se hace el cambio. Pero eso es muy diferente a decir, bueno, estás dentro del grupo de alabanza. En la semana te mando un mensajito para que sepas
qué día ensayamos, ¿no? Y a qué hora ensayamos. Y todas las semanas te cambia el día del ensayo, la hora del ensayo. Entonces, comunicación. Te voy a hacer una pregunta difícil, Gabriel, o capaz muy simple. ¿Cómo le enseñamos a nuestros músicos a ser adoradores? Es profunda y a la vez debe ser práctica la respuesta. Con el ejemplo. Le enseñamos con el ejemplo. Si nosotros somos adoradores, entendemos que antes de ser músicos somos adoradores, entonces el ejemplo habla mucho más fuerte que cualquier enseñanza, cualquier ejercicio práctico que podamos hacer. Entonces el ejemplo marca la diferencia. Que te vean vivir, que te vean cómo actúas ante diferentes circunstancias, lo que estás diciendo sobre los ensayos, cómo respondes cuando el equipo te dice no estamos disponibles ese día. Ahí se ve tu adoración. Tu adoración es la rendición a la persona de Cristo. Es vivir rendido a Él. Y tu ministerio va a expresar esa rendición, esa obediencia. Entonces, ¿cómo les enseñamos? Caminando con ellos, teniéndoles paciencia, llevándolos a tu casa para que convivan, para que puedan verte cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, cómo están tus finanzas, cómo está el auto. Si en el auto tenés pañales podridos de hace 2 meses de tu bebé y no limpias nunca el auto, ahí le estás enseñando adoración. Cómo está tu casa. El estilo de vida habla muchísimo sobre nuestra adoración. Nuestro estilo de vida no es adoración, pero sí habla de nuestra devoción y nuestra rendición a Dios. Entonces, los músicos, ellos te van a respetar, los cantantes te van a respetar, tu equipo te va a respetar, no por lo que decís, sino por lo que haces. Entonces, lo mismo pasa con la cuestión de la música. Necesitamos adorar con nuestro instrumento, necesitamos que la presencia de Dios fluya a través de nuestra música. Y el líder de alabanza no se memorizó las letras, el líder de alabanza toca la guitarra acústica y anda con el capo para cualquier lado porque todavía no aprendió cómo usar el capo. Entonces, los músicos te la dejan pasar 1 o 2 veces. Ya la tercera no te respetan porque estás diciendo algo que está totalmente desconectado con la parte práctica de lo que decís. Me encantó lo del capo, ¿eh? Es un capo. Pone el capo en cualquier lado. ¿Sabes que había un papá que tenía 2 hijos? Sí. A uno le puso capo y al otro le puso transpose. Es un mal chiste. No lo agarraste. Ten en cuenta que le estás diciendo estos chistes a un baterista. Ah, verdad, perdón. Después te lo escribo. Hablando de chistes, Gaby, la creatividad. Que vos tenés mucha creatividad para el buen día y tenés mucha creatividad para los chistes. Capaz en este podcast la gente se está dando cuenta, capaz mucha gente no conocía ese lado humorístico de Gabriel. Pero usemos la creatividad que tenemos en nuestras manos para liderar. ¿Qué significa utilizar la creatividad? El Ministerio de Alabanza y Oración es un ministerio creativo. Es un ministerio donde hay un elemento que es la música, que es los visuales, que es las luces, que es un elemento artístico en donde está en juego la expresión, en donde está en juego también algo que se llama creatividad. Entonces, utilicemos la creatividad para saber cómo resolver diferentes situaciones que se nos pueden presentar. Al comenzar un ministerio o al tener un nuevo comienzo en tu ministerio. Vamos a poner el ejemplo de que sos un líder de alabanza y empezaste a reclutar gente y tenés a uno que toca el acordeón, a una chica que toca la guitarra y otro chico que toca el bombo, legüero, argentino. Vamos a poner, toca las congas, ¿no? Bueno, uno tiene que tener creatividad para saber cómo combinar estos 3 elementos. Es imposible que nosotros copiemos un formato
en donde no hay congas, donde no hay un acordeón, en donde no hay un charango, con lo que nosotros tenemos. O sea, con lo que tenemos necesitamos ser creativos para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto ahora? Entonces, es muy importante las canciones que vamos a elegir, los arreglos que vamos a elegir tocar, cómo vamos a tocar esos arreglos. Porque no es lo mismo tocar un arreglo de una canción de Miel San Marcos con toda la banda que tocarlo con una conga, un charango y un acordeón, porque es lo único que tenés. Entonces, ahí es donde viene la creatividad. Y ahí es donde yo le digo a los músicos, a los líderes, prioricen el que suene lindo y que suene bien por encima de copiar a otro ministerio cuando vos no tenés quizás las herramientas que ese ministerio tiene o no tenés las herramientas que tal iglesia tiene. Con lo que tenés, trata de que suene bien, que suene lindo, de que las canciones vayan acorde a lo que tenés y de poder sacarle el jugo a eso. ¿Qué decís de eso, Gabriel? ¿Te ha tocado estar en situaciones donde decís, me toca arreglar con lo que tengo? Obviamente, hubo una época donde yo tocaba con 2 teclados. Pero no porque tenga acá los sintes y abajo los pianos, era porque arriba tenía que hacer el bajo y abajo el piano porque no tenía bajista. Entonces éramos un baterista y yo, y la banda era en bajo, piano, guitarra. Era un dúo. Era un dúo, pero sonábamos 3. Ahora con la secuencia, pues tenés más elementos. Hay que ser creativo, pero no chanta. O sea, tampoco no meterme 7 músicos en la secuencia. Explicar la palabra chanta para los que son de otros países. Cara dura. No sé, cara dura, sí, exacto. O sea, básicamente que decir, vamos a ser creativos. No voy a aprender la canción, total la pongo en la secuencia. No, eso no es ser creativo. Eso es ser cara dura, eso es ser chanta. Creativo sería lo que acabo de decir. No tenés bajista, bueno, pones la secuencia, el bajo en la secuencia. El músico que te falta, para eso es la secuencia, puede justamente suplir esa necesidad. Creativo es, por ejemplo, utilizar una interfaz con varias salidas y poder tener individualmente la batería por un lado, el bajo por otro lado, los sintes por otro lado en la secuencia y complementás con, por ejemplo, tenés la batería acústica, pero usás como si fuesen triggers una batería en electrónica en la secuencia para que el baterista toque arriba y doble lo que está haciendo la secuencia y lo puedes mezclar independientemente en la sala. Eso es cosas creativas. El domingo que fue lo de Semana Santa, Easter, teníamos en la sesión de Ableton Live las secuencias y también los videos de las canciones con las letras. Es una cuestión creativa de poder sincronizar la música con las pantallas. Nosotros no estamos al nivel donde sincronizamos las luces, pero también se puede hacer eso. Puedes sincronizar secuencia con luces, con video. Todo eso se puede sincronizar. Es una cuestión creativa. Otra cosa es, por ejemplo, la cuestión de los pedales. Hay efectos que puedes utilizar que le dan una riqueza sumamente grande a la música y que hace que puedas tocar menos y sonar más grande. Eso es algo creativo, ¿no? Es la cuestión de la creatividad. Bueno, hay un sinfín de ejemplos que podemos dar, pero no abusemos de los recursos y por eso quiero aprovechar esto porque también nos dan durísimo en las redes sociales que los comentarios que recibo es lo importante es que las personas sean ministradas y que las personas reciban el mensaje. Sí, pero el error es que el músico se piensa o interpreta que es buen músico cuando él no está haciendo nada, cuando la tecnología está haciendo todo. Entonces, ese es un error grave, porque el día que estés en un estudio de grabación con un piano acústico y te digan la canción la vamos a tocar en mi bemol, ¿cómo hace para transportar el piano acústico? ¿Para qué voy a traer algo? Vos seguís hablando, Gaby. A ver qué va a traer. O sea, entendamos que los recursos son fundamentales como herramientas, pero no puede el recurso reemplazar al músico. A ver qué trae. Trae un casco. Entonces, este casco me lo compré
Porque hay gente que cuando empezamos a hablar de estos temas, ya saben, en los comentarios empiezan a tirar piedras. Entonces cada vez que hablemos de un tema sensible para la gente, como el que estamos hablando, me voy a poner un casco. ¿Qué te parece? Entonces espérame que en el próximo me traigo un bate, porque ya tengo la gorra, voy a tener el casco. Vos deberías Esa estuvo comprarte uno. buenísima. Voy a comprar uno. Los recursos son o sea, somos unos privilegiados en la época que estamos viviendo. Ahora te podemos afinar, te podemos cuantizar, ahora podemos hacer tantas cosas, te podemos hacer bien, te podemos hacer sonar bonito, pero no te mientas pensando que ya está, que ahora gracias a la herramienta y el nivel de tecnología que hay, entonces ya no necesito hacer mi parte. Pero voy a tirarle algo bueno a favor de los músicos que no se aprenden las canciones y usan la secuencia. Te voy a tirar esta, Agu. No sé si la tenías. Conozco músicos profesionales de conservatorio, jazzistas, que tocan en las iglesias y no se aprenden las canciones y prefieren que sus partes estén en la secuencia. ¿Sabes por qué? Porque están cansados de que el director de alabanza mande canciones el viernes para cuando llega el domingo, después no canta esas canciones y pone otras canciones. Entonces dicen, ¿para qué me estoy matando aprendiendo canciones si al final del día no están respetando? Y se pone el casco otra vez. Entonces, ahí es un punto a favor de que son músicos que pueden tocar, te pueden tocar la canción igual, hasta mejor, le pueden hacer un mejor arreglo a la canción, pero ni se gastan en aprender la canción porque el domingo no saben si esa canción al final se va a tocar o no, porque el líder de alabanza le va a salir con algo como que el Señor me mostró anoche a las 3 de la mañana que vamos a cambiar la lista. Entonces ahí entiendo y estoy a favor de esos músicos que no se aprenden las canciones. Bueno, ese es un ejemplo de fluir pero en desorden, ¿no? No sé si es fluir, pero sí de desorden. Gabriel, vamos a hacer un consejos rápidos y generales. Este episodio no es para lo que vamos a decir ahora, pero consejos generales para ensayos y pruebas de sonidos. No, voy a empezar yo con el ensayo. El ensayo no es irse a aprender la canción, es ir a tocar lo que estuviste practicando y lo que aprendiste en la semana. Eso es un ensayo, es un ensamble, ¿no? Te toca a vos. El sonido. Vamos con sonido. Los instrumentos son como voces en una conversación. Entonces, si el baterista está haciendo prueba de sonido y el sonidista le pide dame bombo, dame el kick, querido hermano guitarrista, no es tu tiempo para hablar. Deja que el kick esté hablando y no te pongas el casco. Porque eso es fundamental en el sonido. O sea, ¿cómo vamos a estar todos tocando y pensando que al estar todos hablando en ese ruido de, ni siquiera puedo decir conversación, vamos a poder hacer una mezcla clara? Entonces, si es el tiempo del guitarrista, todos los instrumentos se callan. Ahora, guitarrista, no es el momento de un solo, es el momento de prueba de sonido. Necesito ver cuál es tu nota más grave, cuál es tu nota más aguda. Necesito todo tu volumen. Y una de las cosas que me doy cuenta, hay algunos chantas que ponen su volumen en el 60, 65 en la prueba de sonido y cuando comienza la reunión lo suben a 100. Entonces vuelven al loco al sonidista y le cambian toda la mezcla porque durante la prueba de sonido estaban con un 60, 65% del volumen y después empieza el congreso, el evento, la reunión y le dan al 100. Eso no lo hagan, por favor. Si van a manejar, que sea un 75, manténganlo ahí. Y el baterista, por favor, no toque cuando los demás están probando.
¿no? Es muy común en los bateristas ahí hacerse un solo de batería mientras está probando la voz, mientras está probando la guitarra y el piano y demás. Así que, Vos, perdón, sí, vos que sos baterista, sí. entendés la importancia del sonido en la batería. Entonces, una cosa es tocar la batería y otra cosa es hacer la prueba de sonido. Entonces, uno de los errores que veo a veces en los bateristas es que, por ejemplo, con el bombo te dan como semifusas en la prueba de sonido, y el sonidista necesita saber cuál es lo profundo y lo largo, ¿no? del sonido. Entonces necesitan notas más grandes. No te voy a decir que me des una redonda en tiempo en 60, pero sí que pueda ver el ataque y toda la profundidad del sonido. No sé. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, generalmente la prueba de sonido es un golpe, ¡pam! ¡Pam! Cada ciertos segundos, y es nada más un golpe en el snare, en los toms, en el kick, parte por parte, ¿no? No es hacer un solo, no es tocar un ritmo, y probando por partes hasta que el ingeniero de sonido te puede llegar a pedir, bueno, ahora toca un groove, toca un ritmo. A veces te piden un ritmo, a veces te dicen, bueno, tocar lo más fuerte que vas a tocar. Sigamos al ingeniero de sonido y respetemos lo que el ingeniero de sonido nos pida, ¿no? Para hacer una buena prueba de sonido. Desafíos de los líderes emergentes. Nuevos líderes o líderes que necesitan comenzar de nuevo en su ministerio. ¿Sí? Sabes que hay muchos líderes que tienen 20 años de liderazgo, 30 años de liderazgo y dicen, tengo que cambiar algo acá porque si no, no vamos a crecer, no vamos para ningún lado. Y estas preguntas son preguntas que me enviaron por privado líderes de alabanza. Gabriel, ¿te han subestimado alguna vez en el liderazgo? ¿Te has sentido subestimado? Sí, muchas veces. ¿Cuál fue tu reacción y qué es lo que debería hacer un líder cuando se siente subestimado o cuando lo subestiman? En el lado natural, obvio, carnal, es querer defenderte y atacar. Ahora, con los años aprendí a respirar y a escuchar a la persona detrás de ese comentario. Porque muchas veces puede ser que hay un ataque por celos, por envidia, y están tratando de menospreciarte por su frustración ministerial, musical, o en otras ocasiones te están diciendo una verdad mal comunicada. Necesitas crecer, necesitas aprender. Entonces, ahora con el tiempo respiro 2 veces antes de contestar, antes de reaccionar, y trato de analizar si es un ataque o si es realmente una oportunidad para crecer. Y al final del día siempre me voy por la segunda. Más allá que está mal presentado o que está mal comunicado, siempre es una oportunidad para crecer. Porque la persona que me está enviando ese mensaje, de una u otra forma, adentro está con un deseo y con un hambre de poder salir de esa jaula que está viviendo. Entonces, es difícil recibir comentarios constantemente negativos o de gente que te desprecia. Pero al final del día en el ministerio sí tengo que cuidar mi corazón, tengo que cuidar mi mente, pero tengo que entender la importancia de que el ministerio es algo espiritual. Nuestra guerra no es contra carne, no es contra sangre. Entonces la vamos a vencer en el espíritu, con la palabra de Dios. Y de ahí hace que podamos cuidar a la persona que está subestimando, que podamos ayudarla si desea, y también entender como líder que es una oportunidad para crecer. Buenísimo. ¿Cómo corregir malas costumbres que músicos traen de otros lugares? Yo he cometido el error, me confieso en este podcast, de
pensar que porque un músico viene de otra congregación, de otro lugar donde ha servido por muchos años, no debería tener el mismo proceso para poder participar en el ministerio de mi iglesia local. ¿Por qué? Porque bueno, se supone que ya viene con carácter, personalidad, viene con un corazón dispuesto a servir a Dios, viene preparado musicalmente, lo que sea, ¿no? Entonces uno lo da por entendido. Chicos, no cometan ese error. No importa cuántos años haya estado sirviendo esta persona en otro ministerio, en otra iglesia, debe pasar por el mismo proceso que cualquier persona pasa en tu iglesia local. ¿Por qué? Porque muchas veces se traen, como dice esta pregunta, malas costumbres, malos hábitos, que quizá en otro lado se permitían porque había cierto tipo de cultura y que no queremos en nuestro ministerio de alabanza. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si esa persona tiene malos hábitos, malas costumbres y si de repente no está bien formado, bien discipulado? Con el tiempo. No hay manera de darse cuenta de estas cuestiones si no es con el tiempo. Si yo le doy lugar a una persona simplemente porque viene con un currículum, voy a estar cometiendo un gran error. Un gran error, porque la iglesia es una familia, la iglesia es el cuerpo de Cristo y el que se sube a la plataforma no es igual que el que está abajo de la plataforma. El que está arriba de una plataforma tiene la misma importancia, el mismo valor que el que está debajo de la plataforma, pero el que se sube a la plataforma tiene 10 veces más influencia que una persona que está debajo de la plataforma. ¿Sí o no, Gabriel? O sea, la diferencia entre influencia es muy, muy grande. El handbook te va a evitar dolores de cabeza para el nuevo o para el que tiene 20 años de experiencia en el ministerio. En este ministerio nosotros funcionamos de esta manera, esta es la visión, este es el protocolo, este es el proceso. Y después lo que dijiste es clave, el tiempo. No tiene que la persona comenzar a servir al mes de que llegó a la iglesia, que se involucre en la iglesia, que sea parte primero de la iglesia, del ministerio, y después hablamos de servicio. Y esto se puede hacer cuando son iglesias grandes que tienen mucha gente sirviendo. En iglesias, cuando hay mucha necesidad de músicos y cantantes, lo normal es que, que comience a cantar y después hablamos de la visión, que comience a cantar y después vemos si usa o no usa tatuaje, que comience a cantar y después vemos si diezma o no diezma. Y después ya lo tenés cantando, lo tenés tocando y sus valores y sus principios van en contra de los tuyos, de los del ministerio, y ahí viene el dolor de cabeza. Entonces, no permitas que la necesidad te lleve a tomar decisiones improvisadas que después lastimen el ministerio. ¿Cómo moldeamos un músico o cantante en su estilo? Esta te la dejo a vos, que sos un gran maestro, músico, productor, líder. ¿Cómo moldeás a un músico o cantante en su estilo musical, en su técnica y demás? Lo tengo que escuchar, tengo que ver dónde está parado, su conocimiento, su formación, el sonido que tiene y de ahí orientarlo. O sea, hay un amigo que tenemos en común que cuando lo escucho cantar, él está en la onda worship, pero cuando lo escucho cantar, su tono de voz, su sonido es totalmente latino. Para él es obvio, yo le produciría un disco latino, 100% latino, y sería un bombazo, un hit, se ganaría todos los Grammys. Entonces tengo que escuchar a ese músico, a ese cantante, y de ahí orientarlo, darle ciertos lineamientos. Ahora, cuando hablamos de formarlo para que sea parte del grupo de alabanza en la iglesia, ahí es un proceso totalmente diferente, porque lo que estoy diciendo es que él se tiene que adaptar al ADN, al sonido que tenemos en la iglesia. Y ahí te viene el de heavy metal, te viene el cumbiero, te viene el de mariachi, te viene cada quien. Yo es que en el mundo cantaba Paquita la del barrio, es que yo en el mundo cantaba y ahora quiero servir al Señor con la música. Esos son procesos interesantes,
porque no es que estás rechazando el sonido y el estilo musical de este cantante, de este músico, sino que es un proceso hacerle entender que en esta iglesia, en este ministerio tenemos un sonido, tenemos una visión y tenemos un ADN. Y algunos aceptan el proceso de formación y otros no. Entonces, los que no aceptan ese proceso de formación, no los rechazamos, pero los tenemos ahí en el banco y los utilizamos, por ejemplo, en ese picnic, vamos a hacer un evento de varones y nos vamos a vestir todos de ranchero, y ahí todo el que cantaba mariachi, ahí lo metes al de mariachi, ahí metes y no lo digo despectivamente, sino que ahí es donde puedes sacar todo lo que tiene en su estilo, ¿no? Pero pensar que porque yo en el mundo era baterista de heavy metal o tocaba cumbia, esto y lo otro, ahora la iglesia tiene que adaptarse a mi gusto y a mi estilo, no va a suceder. No va a suceder. Entonces depende de tu deseo de servir en iglesia y qué tanto hambre tenés de servir en iglesia, de cómo te vas a adaptar para poder expresar la presencia de Dios, la gloria de Dios, todo lo que hablamos de la oración a través de el sonido que tiene la iglesia. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Conversaciones, mucha conversación primero, y después presentarle la música que hacemos en la iglesia, y de ahí si él acepta, ella acepta, entonces hay un par de... si es un aspecto técnico, va a tener que ser un par de clases. Mira, acá los acordes no los hacemos como gallo, no son 3 notas como en la cumbia. Acá usamos 7 dedos, 8 dedos, 10 dedos. Acá armamos el acorde de una manera diferente y le empezás a mostrar los sonidos, cómo se usa Mainstage, cómo se usa Ableton Live. Empezás a mostrarle otro lado de la música. A veces te llevas una sorpresa, que te encontrás con músicos tocando mariachi, cumbia, otros, pero que son jazzistas, que son músicos que se tuvieron formación de clásico y ese fue su trabajo. Entonces se adaptan sumamente rápido. Era un trabajo. Pero hay otros no, que no tienen formación musical y eso es todo lo que saben, eso es todo lo que conocen. A esos son los que más les cuesta poder salir de ese sonido, de esa estructura, de esa forma. Entonces, poder acompañarnos en el proceso con herramientas prácticas según cada individuo, cada persona. ¿Cómo podemos crecer cuando faltan recursos en el ministerio? Yo te quiero aconsejar que no te enfoques en lo que te falta, sino que te enfoques en lo que tenés. Que seas creativo de cómo sacarle el jugo a lo que ya tenés, a las personas que tenés, los instrumentos que tenés, los sonidos que tenés. Y yo también creo en un Dios de provisión. Creo en un Dios que provee para la visión y que provee para el ministerio. Pero creo que el primer desafío que debemos tener como líderes es no buscarle el pelo al huevo o empezar a pedirle al pastor lo que me falta en el ministerio, sino el primer desafío debe ser ¿cuánto puedo hacer con lo que ya tengo? ¿Cómo le puedo sacar el jugo a este instrumento, a este cantante? Bueno, tengo una batería Aquarium, pero yo quería la Gretsch o la DW. Bueno, ¿cómo le saco el jugo a la batería Aquarium, ¿no? ¿Qué parches puedo utilizar para que suene mejor? ¿Cómo la puedo afinar? ¿Qué puedo hacer para que los platillos suenen un poco más adecuados al ambiente? ¿Será que tenemos que cerrar la batería en una cabina? Y eventualmente yo creo en un Dios de provisión que te va a proveer lo que necesites para el ministerio. Pero eso es lo que creo en cuanto a recursos. Siempre te dejo las preguntas más complicadas a vos, Gabriel. Me estás matando, ¿eh? Me estás matando. Te estoy matando, ¿eh? Me parece que para esta pregunta me voy a poner el casco. Ahí va, a ver. ¿Cómo manejar relaciones familiares y de amistad en el ministerio? Y se puso el casco. Y esa es la parte que más se sufre en el pastorado. Uno muchas veces termina solo porque la gente malinterpreta la amistad con
la autoridad. Incluso la relación entre padres e hijos. Con Santi jugamos, Santi tiene 4 años y a veces me dice de todo. Porque escucha cosas en los dibujitos, en la tele y lo dice de una manera inocente, pero me dice, ayer andaba diciéndome, sos un viejo loco, me dice. Y jugando yo no tengo ningún problema, que me diga lo que sea. Pero cuando está enojado, a veces sus malas palabras son usar ese tipo de expresiones porque no tiene otro acceso, o no tiene acceso a otro vocabulario. Y enojado que me diga que sos un viejo loco, y ahí ya está entendiendo que papá es amigo, pero al final del día sigue siendo papá y es autoridad y tiene que respetarlo. Entonces, esto es un desafío. ¿Cómo manejamos esto? Según la madurez de la persona, ellos entienden que te pueden llamar por el nombre, que yo nunca busco que me digan pastor o que me llamen por mi función o mis títulos. Pero al final del día, la gente no lo maneja, el que lo maneja es uno. Y tenés que cuidar tu corazón y tenés que cuidar tu mente. El verdadero liderazgo no se impone. Entonces, cuando alguien me dice un chiste y te habla de una manera despectiva y es uno de los que están en tu equipo y están bajo tu autoridad, yo no reacciono de una manera donde ubicate y a mí no me volvés a hablar así. Trato siempre de ver qué hay detrás de la persona. Esa persona está tratando de aprender a cómo conocer ese balance de que el pastor es mi amigo, pero al final del día también es mi pastor. Entonces me cuido yo. A veces sí hay que llamar la atención, pero no de una manera porque estoy defendiendo un título, sino porque quiero cuidar a la persona. Quiero enseñarle para que no tenga dolor de cabeza en la vida cuando tenga que estar en un trabajo y cómo tratar a su jefe. Entonces, la pregunta es profunda, pero la respuesta práctica es: depende de mí, no depende de la persona. Entonces depende de mí como pastor, como líder, que esté cuidando mi corazón, que esté siempre teniendo presente a Jesús como modelo, cómo Él se manejó con los discípulos, cómo Él permitió que los discípulos tengan acceso a su vida privada, a ser vulnerable con ellos. Y una de las cosas más claves en el liderazgo, en esta cuestión del pastorado o el ministerio y la amistad, es el perdón. Que cuando nos equivocamos y si dije algo que estaba fuera de lugar, es pedir perdón y ubicarse, ¿no? Y poder mantener la amistad sana. Pero es un desafío grandísimo. Es un desafío en el matrimonio, es un desafío en la relación con los hijos y por ende es un desafío en el ministerio. Pero el perdón es sanador. Entonces, cuando la gente ve que ellos son más importantes que tu título, la gente te va a amar y te va a respetar y te puede hablar por tu nombre, te puede hablar de una manera normal y no producida, pero te van a respetar y te van a honrar. Son esas personas, esos son los que son fieles con vos hasta el final. El que te habla de una manera con mucho protocolo muchas veces son los peores. Muchas veces son los que más te van a traicionar, porque ellos esperan, tienen una expectativa de parte tuya. En el momento que les fallaste y no hiciste lo que ellos esperaban, son los primeros en abandonarte o en traicionarte. Entonces, la clave acá es cuidarme, cuidar mi corazón, cuidar mi mente, entender que yo estoy en una función ministerial, pero que esa no es mi identidad. Yo no soy pastor. Antes de ser pastor, soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, no puedo ofenderme cuando alguien me trata de una manera que no es la que yo quisiera o que me gustaría recibir cuando estoy en esta función ministerial. ¿Cuándo hay que poner límites para vos? ¿Cuál es el límite que no puede cruzar una persona? Recién hablaste de un equilibrio muy bueno, que es el equilibrio de entender tu identidad y de no basar tu identidad en que los demás te digan pastor o ahí viene el líder. Y me gustó muchísimo lo que dijiste de que hay personas que quizás son más desatadas en el trato
un poquito más descuidadas, pero que son las más fieles, y que hay personas que son súper correctas y súper, ahí viene el pastor, el líder, respeto, y que por atrás te clavan un puñal. Ahora, ¿cuándo realmente necesitamos poner un límite, hablar con la persona? Es decir, tratemos de separar las cosas, ¿no? De entender que, bueno, somos familia, somos amigos, pero también estamos en un ministerio. ¿Qué situaciones se te vienen a la mente o al corazón que uno debería, vamos, poner un límite o hablar con la persona? La idea es que la persona pueda entender que tanto yo como ella o como él estamos constantemente siendo observados. Entonces voy a volver al ejemplo de mi hijo. Santiago tiene 4 años y mi hija Elena tiene 2 años. Cuando Santiago reacciona de una manera que no es apropiada, que no es correcta, yo lo que trato de hacerle ver a él es: ¿eso es lo que estás esperando de tu hermana? ¿Te das cuenta del ejemplo que le estás dando a tu hermana? ¿Querés que tu hermana, que Elena, me trate así? Así es como te gustaría que Elena... Entonces, siempre trato de... no me pongo yo como víctima, sino quiero que la gente entienda que en el ministerio tiene que haber un orden, tiene que haber un respeto, tiene que haber honra. Entonces, le digo a las personas, es el baterista, el bajista, quien sea, a mí no me ofende que me digas cabezón, que haces cabeza de... el chiste o el apodo. O sea, ya a esta edad no me molesta eso. Pero lo que no estás viendo es que ese comentario que estás haciendo lo está escuchando el resto del equipo y estás dando a entender una imagen que al final del día va a lastimar la comunicación con el resto del ministerio. Entonces, no me pongo yo a mí me respetás y a mí nadie me habla así o así. Trato que él vea y madure, que ella vea y madure, que hay algo mucho mayor que ese comentario, que ese apodo. Y es ver el cuadro completo del ministerio. Qué bueno, buenísimo. Bueno, te puse entre la espada y la pared y siempre salís bien, Gabriel. Impresionante. Si llegaste hasta acá, por favor, sumate a nuestra comunidad de Facebook, Worship Office Líderes de Alabanza. Ahí tenemos devocionales, tenemos unos mentores que cada semana suben contenido a este grupo. Gabriel también tiene su grupo de Facebook que se llama Músicos Adoradores. Músicos Adoradores, ya. Muy bien. Así que sumate a estas comunidades. Son comunidades muy enriquecedoras donde estamos tanto yo como Gabriel subiendo contenido y en contactos con diferentes líderes de alabanza en todo el mundo. Y suscríbete, déjanos un me gusta, un comentario, déjanos ahí en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este podcast y nos vemos en el próximo podcast. Sí, muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Nos vemos, un abrazo grande. Chao.